Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Todos se ven muy bien desde aquí, creo que todos hoy vinieron desayunados, están contentos. Mucho gusto de verlos. ¿Y qué les parece si el día de hoy primeramente ponemos en manos de Dios esta plática? ¿Cuántos saben que Dios siempre está queriéndonos hablar? Él está siempre esperando que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros estemos atentos a Él, porque Él tiene un anhelo muy especial por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas la obra, Señor, para la cual hemos sido puestos aquí, Señor, para la cual hemos venido. Señor, no queremos que sea un domingo más, no queremos que sea una reunión más, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, Señor. El propósito de estar aquí, en este lugar, Señor, es conocerte cada día más. Y que nuestra relación entre tú y yo, Señor, sea cada día más íntima, Padre. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo. Y la única manera, Señor, en la que nosotros podemos lograrlo es seguir sus pasos. Señor, enséñanos a caminar como tú quieres que caminemos. Enséñanos, Señor, y guíanos. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y hoy queremos, Señor, ver la luz y caminar a través de los pasos de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo en los estudios que estamos dando de los miércoles para mujeres, si tú has estado en el estudio se te va a hacer algo parecido, que hemos estado viendo sobre cómo podemos tomar decisiones correctas y todo lo pasamos por filtros. Y a mí me llamó mucho la atención un estudio que tuvimos y quiero hablar un poquito sobre eso. Y quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 9, desde el verso 1 en la versión NTV, es la que voy a leer ahorita. Y les voy a leer lo que sucedió en este tiempo. Dice, un día Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna, pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre, y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelec transmitieron este mensaje a los ciudadanos de Siquem. Y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelec, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey Abimelec. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte de Gerizim y gritó, escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles?
Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y que alegra a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Y Jotam continuó: ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelec y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelec, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y hacia sus descendientes, entonces tengan alegría con Abimelec y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelec y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Y entonces Jotam huyó y se fue a vivir a Bir, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Esta es una historia en la época de los jueces. La mayoría hemos escuchado mucho de Gedeón. Gedeón era ese hombre que se escondía para limpiar el trigo porque tenía miedo de que vinieran los amalecitas y se robaran todo. Y Dios le llamó hombre esforzado y valiente. Y le dijo: yo te voy a ayudar a salvar a tu pueblo. Y en esta época gobernaban los jueces. Y puso Dios a Gedeón como juez sobre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que gobernó por 40 años. Y los 40 años que estuvo gobernando Gedeón, dice que tuvieron paz y tuvieron la bendición de Dios. Pero cuando muere Gedeón, uno de sus hijos, que era realmente hijo de una sierva, no era hijo de su esposa, dice que se levantó como rey y le habló, primero fue a sus familiares, a los familiares parientes de su mamá, y les dijo: pues que no les conviene que yo gobierne sobre ustedes en lugar de que sean 70. En esta época Dios todavía no había establecido reyes y él se proclamó rey. Y entonces dice que sus parientes le dieron dinero del templo de Baal y dice que él contrató personas malhechores para que estuvieran con él, y dice que tomó a todos sus hermanos y los mató. También aquí, mientras estábamos leyendo, si tú ves tu Biblia, tiene una referencia y dice que en el mismo lugar donde proclamaron rey a Abimelec, ese fue el mismo lugar como unas generaciones antes Dios les había dado la ley a Josué. Y Josué había proclamado ahí la ley, dice que la escribió sobre una piedra y la puso ahí para que el pueblo de Israel nunca se olvidara de lo que Dios les había mandado. Nosotros vemos que para este tiempo ya el pueblo se había olvidado completamente de lo que Dios les había ordenado y no les interesaba quién fuera quien los gobernara. Porque dice la Biblia que la gente hacía lo que se les pegaba en gana. Ya habíamos visto nosotros a jueces, también vemos ahí mismo como a Sansón, uno de los jueces que le dio su secreto a Dalila y lo apresaron, lo llevaron, le sacaron los ojos. O sea, Sansón no hizo lo que Dios quería que hiciera. También tenemos ahí otro de los jueces que sin que Dios se lo pidiera, él sacrificó a su hija sin que Dios le hubiera dicho eso, porque ellos tenían estaban muy confusos en todo lo que creían, porque un tiempo creían a Dios, pero luego regresaban a hacer lo malo. Es muy triste si tú te pones a leer el libro de Jueces, donde dice: y el pueblo de Israel volvió otra vez
hacer lo malo delante de Dios. Y luego Dios levanta a otra persona y luego dice, y el pueblo de Israel volvió otra vez a hacer lo malo. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo? Porque a veces como seres humanos esa es nuestra tendencia, eso era lo que decía Pablo. ¿Por qué siempre tiendo a hacer el mal que no quiero? Y el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Porque como humanidad tenemos esa tendencia a hacer lo malo. La plática que dio mi esposo se la recomiendo mucho. Él decía, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y separados de mí nada pueden hacer. Si nosotros nos alejamos un poco de Dios, tendemos a hacer lo malo. Y lo triste de este caso, como humanidad, que a veces ni siquiera nosotros tomamos la decisión, sino que somos llevados por nuestras propias concupiscencias. Y cuando menos te das cuenta, ya te estás alejando de Dios. Es algo muy sutil, es algo que ni cuenta nos damos, pero cuando menos acordamos ya estamos casi del otro lado. Aquí analizando un poquito lo que pasó con Abimelec. Él primeramente fuerza a sus hermanos, que eran los hijos de su madre, a someterse a él. Dios no había establecido ninguna monarquía. Dios había establecido jueces. ¿Por qué? Porque siempre habría querido, ustedes recuerdan cuando le pedían a Samuel, queremos rey, y que querían nombrar a Saúl, y Samuel se puso a llorar y dijo, ¿cómo es posible? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque ya no quieren que yo los gobierne por medio de jueces, ahora quieren parecerse a otras naciones donde son gobernados por reyes. Y se dan cuenta ustedes cómo la tendencia de la humanidad es siempre buscar algo más. En este caso era parecerse a. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores porque queremos agradar a alguien más? O porque queremos parecernos a alguien más, o porque queremos pertenecer a un círculo donde Dios no nos ha llamado que estemos ahí. Y cometemos graves errores y después nos estamos lamentando. Y en este caso, Dios no había establecido todavía ningún rey. Era muchos años anterior a esto. Y ellos querían un rey y establecieron a Abimelec, no les importó, ellos vieron que mató a sus 70 hermanos, dice a todos un mismo día en una misma piedra. Era un asesino y así lo levantaron como rey. Le dieron dinero de un templo de Baal y él lo tomó y la gente de Siquem lo sabía y se dieron cuenta del tipo de persona que era Abimelec y no les importó. Dijeron, a ti te queremos como rey, tú gobiérnanos. ¿Por qué a veces la gente toma esas decisiones? Porque son personas que les convienen, porque son personas que no me van a estorbar, porque son personas que no me van a incomodar. Y por eso me conviene tener una persona que no es correcta como gobernante o como líder. Y esto es muy importante. Y vemos aquí que cuando Abimelec hace esto, dice que su hermano, el que logró escapar, que se llamaba Jotam, desde lejos les grita una alegoría y les dice que hubo un olivo que les dijo, le dijeron al olivo, sé nuestro rey. Y él les dijo, ¿acaso he de dejar de producirme aceite que se honra a Dios? Y el olivo le dijo, no, yo no quiero ser tu rey. Y después dice que le dijeron a la higuera, sé nuestro rey. Y la higuera les dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande entre los árboles. Y la higuera se negó a ser el rey. Y después le dijeron a la vid,
sé nuestro rey. Y la vid les dijo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. Y entonces, como ninguno de esos, pues le dijeron a la zarza, que en esta versión de NTV dice el espino. A un espino le dijeron, pues entonces tú sé nuestro rey. Y el espino les dijo, yo voy a ser su rey, pero con la condición de que ustedes se cobijen bajo mi sombra. Y qué ironía, ¿no? Los espinos no tienen, ni siquiera dan sombra. Ustedes se van a cobijar bajo mi sombra y si no, dice, va a salir fuego y los va a consumir. Y Jotam les había dicho, y si no es así, si ustedes no honran lo que hizo Gedeón, entonces va a suceder esto y también ustedes van a ir en contra de Jotam. Y Abimelec estuvo gobernando solamente por 3 años. Y a los 3 años, otra persona se levantó en contra de Abimelec. Y hubo ahí, ahora sí que una revolución en medio de esta ciudad. Y para no hacerles el cuento largo, pueden leerlo todo en el libro de Jueces capítulo 9. Dice que después de que quemó una torre con miles de personas allá adentro, Abimelec, que se quisieron refugiar, los quemó, fue a otra ciudad, se sintió poderoso y dijo, pues ahora me voy por otra ciudad. Y en otra ciudad donde quiso hacer lo mismo, dice que una mujer desde arriba de la torre le aventó una piedra de molino y le partió la cabeza. Y entonces él estaba muriéndose y le dijo a su escudero, ¿sabes qué? Mátame, que no digan que fui muerto por una mujer. O sea, todavía se está muriendo y todavía tiene el orgullo para decir, no quiero que se diga que una mujer me mató. Era un hombre vil, pero aún así, esta gente lo quiso como rey. Y a mí me llama mucho la atención de cómo a veces como seres humanos no nos interesa las personas o lo que está haciendo influencia sobre nosotros. ¿Qué es lo que realmente nos está gobernando? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? En este caso, tanto la vid como la higuera como el olivo eran árboles que dan fruto, árboles que siempre están floreciendo. A mí me llama la atención, y si tú lo lees siempre, cuando Jesús decía que llegó a un lugar y que la higuera no tenía fruto y la maldijo, porque Él siempre espera que estos árboles den fruto. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es vanidad, es correr tras el viento. En el caso de Abimelec era una persona que quería tener poder, que quería tener nombre, que quería tener posición. Y dicen que a la humanidad hay 3 cosas que lo mueven, es la posición, es el dinero, es el tener influencia sobre los demás. Y si no tenemos cuidado, un día podemos caer en esto, en que la posición nos haga tomar decisiones incorrectas, en que el dinero nos haga tomar decisiones incorrectas, que la influencia nos haga tomar decisiones incorrectas. Yo recuerdo, tuve una amiga hace muchísimos años que cantaba hermoso, que predicaba impactantemente y de repente por tener influencia en otras esferas dejó de dar fruto en lo que Dios le había puesto. Y ya nunca la volví a escuchar cantar y nunca la volví a escuchar predicar, porque ella prefirió irse a otras esferas de influencia y pues en esas esferas nunca hizo nada. Entonces ni hizo una cosa
ni hizo la otra, porque ella pensó que por ahí pues iba a tener influencia sobre la gente. Pero yo pienso que las personas que la estuvieron asesorando la deslumbraron y se dejó deslumbrar y pensó que iba a tener una posición y a la mera hora terminó sin eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque dice el libro de Eclesiastés que todo es efímero. La palabra vanidad se transcribe en efímero. Eso quiere decir, cuando dice todo es vanidad, quiere decir todo es efímero. Tarde que temprano se va a terminar, se va a acabar. Y todos en nuestra vida tenemos algo que nos guía. Y la palabra guía quiere decir que nos mueve, que nos empuja a hacer algo o que nos conduce a hacer algo. Y la pregunta el día de hoy es, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que empuja tu vida? A lo mejor, no sé, tú puedas estar pasando por alguna situación difícil, algún problema, y ese problema es el que te está guiando y te está llevando. Y tomas decisiones de acuerdo a ese problema. A lo mejor un problema económico y estás tomando decisiones de acuerdo a ese problema económico. O a lo mejor un problema en tu matrimonio y estás tomando decisiones de acuerdo a ese problema, o con tus hijos y empiezas a tomar decisiones de acuerdo a ese problema y te estás olvidando de lo que Dios mandó. A mí me llama mucho la atención que ellos en el mismo lugar donde Josué había dejado la ley de Dios y les había dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en ese mismo lugar donde estaba la ley, ahí mataron a los 70 hijos de Gedeón. ¿Cómo es posible que no tomaran en cuenta a Dios? Y a veces hay situaciones como exigencias, alguien nos está exigiendo en un trabajo. ¿Cuántas veces pasa que por el trabajo pierden el matrimonio? ¿Cuántas veces pasa que por el trabajo se pierden los hijos? ¿Cuántas veces pasa que por el trabajo ya no tienes nada? Porque tarde que temprano todo se acaba. La vida da muchas vueltas. Te lo aseguro. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Nada es para siempre. Un día tienes y otro día no tienes. Todo. Un día puede ser dinero, otro día puede ser amistades, otro día puede ser tu cónyuge. Va a llegar el día en que ya no esté. Por X o por Y ya no va a estar. Pero un día vamos a tenerlo y otro día no lo vamos a tener. Todo es efímero. ¿Qué es lo que también puede mover nuestra vida? A veces nos movemos por la culpa, porque nos sentimos culpables, porque traemos condenación y empezamos a querer agradar a alguien, porque es la única forma en la que un poquito liberamos nuestra conciencia y empezamos a hacer cosas que no deberías de hacer, porque te sientes culpable. Estamos huyendo de cosas que cometimos, de errores, estamos ocultando nuestra vergüenza, nos sentimos controlados por el pasado. Y Dios no quiere que estemos sujetos al pasado. Si tú vives sujeto al pasado, nunca vas a avanzar, nunca vas a desarrollar algo. Nosotros en la Biblia vemos personas tremendas, como en el caso de Moisés, que era un asesino, que se salió huyendo de Egipto porque había matado a una persona. Pero Dios lo usó y él se dejó en las manos de Dios y Dios lo transformó. Entonces no podemos seguirnos culpando de algo que pasó en el pasado. Tú vienes a Dios y Dios te transforma y Dios te puede usar.
Tenemos ahora también el caso del Gedeón, como ya se los había dicho. Gedeón era una persona cobarde, era una persona que se escondía porque tenía miedo y no quería hacer las cosas. Y Dios le llama varón valiente y esforzado. Y todavía que Dios le dice, te voy a salvar a ti y a tu pueblo, él le dice, no, a mí dame señales, y le pide una señal, y le pide otra, porque era una persona muy desconfiada. Pero después nosotros vemos que 40 años estuvo ahí Gedeón como juez. Otra de las cosas que puede guiar nuestra vida es el resentimiento o el coraje. Miren, a veces no nos damos cuenta, pero a veces somos personas que siempre estamos enojadas. Ni tú te das cuenta. Y a veces la gente te dice, pero ¿por qué hablas tan golpeado? ¿Por qué contestas así? ¿Por qué traes siempre tu cara así como el gesto de nada te parece bien? Y a veces la gente de confianza es la única que te lo dice, porque los demás no te lo pueden decir. O la gente no te busca tanto como buscan a otros. Y si tú te das cuenta y empiezas a meditar, te das cuenta que dices, bueno, sí es cierto, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me da coraje esto? ¿Por qué me da coraje el otro? Y te pones a analizar y te das cuenta que la vida te ha golpeado de muchas maneras y tienes resentimiento en contra de la vida. Tal vez has sufrido un abuso, tal vez tus padres te abandonaron. Y el abandono no nada más es dejarte sin papás, a veces los papás pueden estar ahí, pero no están. Algo te pasó en el camino de tu vida y te hizo sentir coraje. Y te hizo sentir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué le hice a la vida? Yo no le hice nada para que me paguen con esto. Y tienes coraje en contra de la gente, pero no te das cuenta hasta que llega el momento que sientes el rechazo de los demás y no entiendes por qué te rechazan. Pero algo sucedió en el camino. Y nos aferramos a veces, cuando sí estamos conscientes de que alguien nos hizo algo, nos aferramos a ese coraje, a ese dolor y no lo queremos soltar. Y mientras traigamos cargando ese coraje, ese dolor, no vamos a avanzar. Y vamos a seguir ahí amargados, heridos, y no vamos a poder hacer mucho. Porque lo único que nos puede liberar es el perdón. Necesitamos perdonar a esa persona o a esas personas que nos hirieron en el camino, a ese papá que no estuvo, a esa mamá que no te hizo caso, a ese profesor que te ridiculizó delante de la clase, no sé, a esa persona que te lastimó. Necesitas perdonar para deshacerte de eso, porque luego ese sentimiento, esa amargura es la que está guiando nuestra vida. Y todo lo que hacemos o dejamos de hacer, porque a veces Dios nos pide que demos pasos y nosotros no los queremos dar porque estoy amargado, porque no me dan lo que yo quiero, porque no lo hacen como yo quiero y las cosas se tienen que hacer. Vemos el caso de Abimelech. Él dijo, si ustedes no hacen lo que yo quiero, los voy a quemar, y eso fue lo que hizo. Otra de las cosas que nos puede mover también es el temor. Muchas veces dejamos de emprender cosas o de hacer cosas porque tenemos miedo. A lo mejor algún trauma en tu vida, algo sucedió y quedaste con un problema, o te creaste falsas expectativas de alguien y dijiste, no vuelvo a creer, no vuelvo a poner mi confianza en nadie, porque te creaste expectativas y no se hicieron.
O tal vez tuviste una disciplina muy rígida. Tristemente, los que somos de nuestra época para atrás, fuimos a veces educados de una manera muy rígida. Y sin darnos cuenta lastimamos a nuestros hijos. Y eso también los hace personas inseguras, los hace personas temerosas, los hace personas que no quieren emprender nada porque sienten que se van a equivocar y no le van a dar gusto a la mamá, no le van a dar gusto al papá. Y siempre están haciendo lo que los papás dicen y no tienen libertad de escoger porque ha sido una disciplina muy rígida. Pierden muchas oportunidades porque siempre tienen que preguntarle al papá o a la mamá si estoy bien o si estoy decidiendo bien o no lo estoy decidiendo. Y personas inseguras. Otra de las cosas que puede estar guiando nuestra vida es el materialismo. Siempre queremos más, un poquito más. Es que con otro poquitito que tuviera, yo creo que con eso sería suficientemente feliz. Yo conocí a un hombre que trabajó demasiado. Hasta sábados y domingos se iba a trabajar. Por fin se jubiló y creo que duró 1 año jubilado porque se murió, le dio un infarto. Y yo pensaba, ¿y para qué tanto trabajo? ¿Y quién va a disfrutar de todo lo que él dejó? No pudo disfrutar a sus hijos, no pudo disfrutar a su esposa. ¿Por qué tanto afán por un poquito más, ¿qué es más importante? Y las decisiones se toman dependiendo de lo que nos está guiando. Hay veces que también lo que nos guía es esa necesidad de pertenecer a un grupo o de ser personas reconocidas. Queremos siempre llenar las expectativas de alguien más. Tal vez las expectativas de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros profesores, de nuestras amistades, pero siempre queremos pertenecer o que me reconozcan, y el día que no me reconocen o que siento que no pertenezco, me siento mal. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida y ninguna de estas cosas que yo te nombré hoy es propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:6, si me lo puedes poner por favor. Que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también lo ha Colosenses 1:6, yo creo que yo me equivoqué. Pero dice que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Tú eres creación de Dios y fuiste creado para Él. Cuando caminamos en esta vida sin ningún propósito, nos sentimos perdidos. Nos sentimos que no pertenecemos. Y luego cuando nosotros queremos llenar ese vacío, esa sensación de que no pertenezco aquí, no pertenezco allá, con todo lo que yo te nombré anteriormente, es cuando nos frustramos porque sentimos que nada de esas cosas llena nuestra vida o estamos perdidos y decimos, es que creo que no es suficiente lo que yo tengo porque siento que necesito algo más. Sí, al final dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El propósito de tu vida, dice, excede en mucho al propósito de tus logros. Tú puedes lograr muchísimas cosas y qué bueno, porque como hijos de Dios, Dios también nos puso para eso. Pero tu propósito, como el de estos árboles, es de dar fruto, y mucho fruto.
En la plática que dio mi esposo decía, ¿y qué fruto? ¿De qué fruto estamos hablando? ¿Solamente de los frutos del Espíritu o solamente de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? De todos los frutos. Uno de los frutos del Espíritu o varios de los frutos, dice Gálatas 5:20, no sé si es exactamente ahí o más adelante, dice, los frutos del Espíritu son amor. ¿Estás fructificando en amor? Gozo. ¿Eres una persona que tienes gozo o te cuesta tener gozo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, yo creo que es más adelante. Esos son los frutos de la carne. Dice benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Esos son lo que Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Si quieres, adelántale. Los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Si tú analizas cada uno de estos frutos y dices, estoy fructificando en esto, vas bien. Pero tenemos que entender que para esto hemos sido llamados, para dar fruto, para entender lo que Dios quiere de nosotros. Estoy recordando una historia, les he contado la otra vez de un médico psiquiatra que él lo metieron a campos de concentración y él tuvo un día la oportunidad de escapar y estaba su plan con otros compañeros de escaparse. Aunque él era psiquiatra, fue de mucha ayuda en el campo de concentración para los enfermos, porque él ayudaba ahí a los enfermos, los curaba. Si había poco medicamento, pues con eso les ayudaba. Y uno de los enfermos se dio cuenta que se iba a escapar y le dijo, te vas a ir y me vas a dejar. Y dice que en el momento que este enfermo le dijo eso, él entendió que él tenía un propósito en ese campo de concentración. Y no se escapó, se quedó para seguir ayudando a los enfermos, porque él entendió el propósito para el cual estaba ahí. A veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios o por lo que estamos pasando. No entendemos por qué somos puestos en un lugar o con algunas personas. Pero si tú te dejas usar, Dios siempre te va a usar. Si tú le dices, heme aquí, Señor, envíame a mí, Él te va a usar. A veces sentimos que el lugar o con las personas que estamos, como que no estamos haciendo nada, o como que no está dando fruto. Pero si tú hablas con Dios, yo te aseguro que Dios te va a mostrar tu propósito. Nunca pienses que fuiste puesto en el planeta Tierra por una casualidad. Nunca pienses que tú llegaste a la familia de tus padres accidentalmente. Tú tienes un propósito en esta vida. Y ese propósito es ser las manos, los pies, la boca de nuestro Padre Celestial. A mí me gustaría que oráramos el día de hoy. Sobre todo si tú has sentido alguna vez que no estás haciendo nada. Que a lo mejor lo que tú haces no está sirviendo para nada. Déjame decirte que no necesitas hacer algo aquí en la iglesia. Está bien que ayudes aquí en la iglesia. Está bien que trabajes aquí como voluntario. Pero aún si tú no eres voluntario en la iglesia, en donde tú estás, tú puedes ser luz.
En donde tú estás, tú puedes ser la sal de esa tierra. Este hombre, Víctor Frank, que era el psiquiatra, él tuvo la oportunidad de que antes de que lo llevaran a los campos de concentración, le dieron un pasaporte para que él saliera de ahí, de Alemania. Y porque sus papás no tenían el pasaporte, se quedó. Pero después, estando ya en el campo de concentración, después de haber perdido más de 40 kilos, de haber visto cómo mataban a mucha gente, él entendió que su propósito era estar ahí, para ayudar a esos enfermos. En donde tú estás, Dios te puede usar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos amaste a nosotros primero, antes de que nosotros te amáramos a ti. Desde el principio de la creación, Señor, tú ya habías pensado en cada uno de nosotros, porque todo lo dispusiste, Señor, para nosotros, porque somos amados tuyos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque tú pensabas en cada uno, porque tú tenías un plan para salvar a la humanidad, porque tú no querías que la humanidad se perdiera, porque tú no nos ibas a dejar así, perdidos, y diseñaste el plan de salvarnos a través de Jesucristo. Padre, yo te pido por cada persona que se siente perdida, que siente, Señor, que no tiene utilidad, que ha sentido que es un mueble más en la casa, que ha sentido que es una silla más en la congregación, que ha sentido que no tiene propósito en su vida. Yo te pido, Padre, que tú le abraces, que pueda escuchar cuánto le amas, que tú estabas pensando en ella y en él específicamente, Señor, que tú le puedas decir: aquí estoy, no estás sola, no estás solo, estoy contigo y para ti. Y si tú me dejas usarte, vas a dar fruto en abundancia. Vas a ser transformado, Señor, porque en tus manos tú deshaces la vasija y la vuelves a hacer una vasija de honra. Yo te pido por esas personas, Señor, que se sienten atoradas porque fueron ultrajadas, Señor, porque fueron lastimadas de alguna manera, que suelten y perdonen, para que puedan caminar. Señor, yo te pido por esas personas que han tenido temor de ser emprendedores, de hacer algo diferente. Padre, tú nos das los talentos y nos das las habilidades, y todo proviene de tu mano. Padre, yo declaro bendición sobre cada persona que está en este lugar. La bendición, Señor, que no empobrece, la bendición que enriquece. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.